Bienvenidos chicos y chicas al último día de las actividades de Aprendo en Casa de la semana 25 para sexto grado. El día de hoy escribiremos una cartilla de recomendaciones, la parte 2, en el área de comunicación. Los recursos que necesitaremos para hoy serán las planificaciones que hicimos ayer de la cartilla de recomendaciones. Ayer planificamos la elaboración de una cartilla de recomendaciones. Seleccionamos el tema de salud que compartiremos y organizamos toda nuestra información para elaborar la primera versión de nuestra cartilla. Ya estamos a pocos pasos de tener nuestra cartilla culminada, con las orientaciones sobre el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia. Para eso debemos revisar nuestro primer escrito del día de ayer y mejorarlo para hacer la versión final. Nuestra meta para el día de hoy será escribir y corregir una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. ¿Qué te pareció el recorrido de aprendizaje que vivimos estas 2 semanas? Han sido muy interesantes. Seguramente ahora, como buenos ciudadanos, toda tu familia cuestiona la confiabilidad de cada nueva información para tomarla en cuenta y divulgarla. Por ese motivo, se fijan ahora en la autoría de la información, en su propósito, en su objetividad, en su precisión, en su actualización, y en las fuentes bibliográficas confiables. Ya no se trata de compartir por compartir cualquier información. Debemos verificar primero que ésta sea confiable. Ahora tienes la oportunidad de demostrar lo cuidadoso que eres cuando comunicas un mensaje por escrito, al construir una cartilla que cumple con toda la rigurosidad de un texto confiable. Para eso has profundizado en las características de este tipo de textos escritos. Ayer ya revisamos 3 cartillas que tienen distintos propósitos y por ese motivo la estructura del texto varía. Una de las cartillas era completamente instructiva. La otra cartilla se encontraba entre instructiva y expositiva. Y la tercera cartilla era más expositiva. Al elegir el tema de tu cartilla, el día de ayer también identificaste el propósito y el tipo de cartilla. Podrá ser una instructiva y expositiva o más expositiva. Las siguientes preguntas orientaron tu planificación el día de ayer. ¿Qué tipo de cartilla elaborarás? ¿Para qué realizaremos una cartilla? ¿De qué tratará mi cartilla? ¿Qué fuentes confiables utilizaremos en la cartilla? ¿A quién nos dirigiremos y qué materiales necesitaremos para la elaboración de nuestra cartilla de recomendaciones? Finalmente, para organizar tus ideas en función de la cartilla elegida, consideraste emplear un lenguaje sencillo, directo y claro, por ser un texto divulgativo en la vida pública. Seleccionaste ayer las fuentes según el tema del cuidado de la salud, entre las que se trabajaron en estas semanas, o de alguna fuente confiable que trate estos temas. Definiste el soporte que harás tu cartilla para seleccionar los materiales adecuados o las imágenes. Recuerda que en nuestro caso elaboraremos la cartilla en nuestro cuaderno de comunicación. En nuestro caso, elaboraremos nuestra cartilla en nuestro cuaderno de comunicación. Ahora recuerda los pasos para organizar las ideas que vimos en la clase anterior. Repasaremos los pasos. Paso 1. Piensa cómo será tu cartilla, cómo será la carátula, qué título, imagen y nombre del autor tendrá. Paso 2.
Selecciona información confiable como conceptos, causas, consecuencias y otros datos que interesen a tus destinatarios y las imágenes correspondientes según el tipo de cartilla. Paso 3. Determina las recomendaciones e imágenes que describan cada indicación. Paso 4. Realiza una conclusión al finalizar tu cartilla. ¿Por qué es importante que sepan todo sobre este asunto que estás tratando? Cita por escrito las fuentes confiables de donde recogiste toda la información. Ahora que ya cuentas con tu planificación y has organizado cómo escribirás tu cartilla de recomendaciones, con ello llegaste a la etapa de la escritura. ¡Qué emocionante! Antes de empezar esta actividad, revisa nuevamente la meta y responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál será el propósito de escritura de la cartilla? Anota la respuesta en hojas de reuso para que te sirvan como guía. Es hora de escribir tu cartilla de recomendaciones sobre el cuidado de la salud basadas en información confiable. Recuerda que puedes acudir a dos páginas web para obtener información confiable, como es la página web de la Organización Panamericana de la Salud y el Organismo Mundial de la Salud. Tomarás en cuenta las siguientes recomendaciones. En la elaboración de tu cartilla de recomendaciones, asegura la coherencia entre el título y la imagen que utilices o grafiques. Usa los recursos de escritura adecuados según el contenido. Aquí te damos dos tipos de cartillas que te servirán como guía. Recuerda que nuestra cartilla es una cartilla de recomendaciones sobre lo que debemos hacer como familia para tomar decisiones acertadas sobre el cuidado de la salud, basadas en información confiable. Aquí te muestro un tipo de cartilla y sus características. Esta es una cartilla entre instructiva y expositiva, y este ejemplo es más expositivo. Veámoslos con detenimiento. Detén el video y observa las características de la cartilla entre instructiva y expositiva. Observa el inicio de ambas cartillas. Observa las imágenes que lo acompañan. Aquí tenemos la parte del desarrollo de ambas cartillas. Observa las fuentes de información confiables que citan al final. No nos olvidemos que el cierre es la conclusión. Ahora que has visto las diferencias y semejanzas entre ambas cartillas, ya te puedes guiar más certeramente sobre la cartilla que tú harás. Esfuérzate en colocar una variedad de imágenes y gráficos que acompañen coherentemente cada recomendación o contenido que desarrollarás. Cita adecuadamente las fuentes al finalizar el texto. Observa aquí. ¿Te has fijado cómo citamos la fuente de cada ejemplo en el texto? Algunos ejemplos de cartillas, incluso en el ejemplo 3, se cita permanentemente cada texto. Hay una forma básica para citar las fuentes impresas de libros y fuentes del Internet. Ten en cuenta que la fuente puede ser una institución de renombre o una persona, ambas con reconocimiento intelectual y científico en el tema que abordan. Toma en cuenta esta información al momento de citar. Si es una fuente impresa, se toma en cuenta el nombre del autor, el año de publicación de la información, el título del libro, el lugar de publicación y la editorial que lo publica.
Si es una fuente de Internet, se toma en cuenta el nombre de la fuente, de qué organización o persona se cita. Tiene la fecha de actualización del documento, título del documento y el enlace de acceso. Es decir, cuando uno copia y pega este anexo, este enlace de acceso en su navegador, me llevará directamente a la información a la cual accedí. Cuida después la calidad y estética de la presentación de tu texto. Por ejemplo, las faltas ortográficas en el texto final deben ser mínimas y en lo posible no deben existir. Los subtítulos deben distinguirse de los párrafos y la información no debe verse apretada. Ten en cuenta que el número de páginas que escriba depende de la profundidad de tu tema. Tu cartilla no puede tener menos de 3 páginas. Es decir, para nuestro caso en particular, tu cartilla de recomendaciones sobre lo que debemos hacer como familia para tomar decisiones acertadas sobre el cuidado de la salud basadas en información confiable se elaborarán en el cuaderno de comunicación y debe tener 3 páginas. Tu cartilla en tu cuaderno de comunicación debe tener 3 páginas. Recuerda que es necesario que uno de tus familiares lea tu texto antes de enviármelo como evidencia y de compartirlo con tus lectoras y lectores. Considera que uno de los integrantes de tu familia lo revise y recoge sus aportes para mejorarlo. Ellos serán tus primeros lectores y sus sugerencias te ayudarán a verificar el cumplimiento del propósito de la escritura. A revisar y mejorar tu cartilla. Para esta revisión utiliza la siguiente lista de cotejo. La cartilla cuenta con el propósito de escritura, cuenta con los datos del autor, que eres tú, cita fuentes confiables por escrito, presenta una secuencia que contenga carátula con título, inicio, contenido y cierre, coherente al tipo y propósito de la cartilla de información y recomendaciones. El lenguaje que utilizas es sencillo, sintético, claro y directo. La información proporcionada en tu cartilla es objetiva, precisa y actual. Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen al desarrollo coherente de la cartilla, sobre todo al inicio de las pautas. Los recursos de escritura que se utilizan adecuadamente y que favorecen al desarrollo coherente de tu cartilla. Por ejemplo, empleas conectores. En sesiones anteriores te dimos varios ejemplos de conectores. La voz que expone las ideas es coherente en todo el texto. Tu texto cuenta con el uso adecuado del punto seguido y el punto final, de los guiones y la numeración también de los párrafos. El texto presenta mínimos errores de ortografía y en lo posible no debería tener ningún error de ortografía. Recuerda, siguiendo las reglas de ortografía, tu texto tendrá una mejor apariencia. La información se ve ordenada y espaciada. No se debe ver apretada ni con la letra muy menuda. Reúnete con algún integrante adulto de tu familia y pídele que revise tu cartilla. Atento a sus recomendaciones para mejorarla.
Y finalmente nuestra autoevaluación. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué prácticas voy a incorporar en mi vida sobre el uso de las fuentes confiables de información? ¿Y cuál de las recomendaciones de tus familiares te pareció más significativa? La cartilla informativa es importante e indispensable para que el personal de salud y los usuarios lleven un control de las acciones que promocionan la salud, la prevención y detección oportuna y el control de las enfermedades. Una cartilla informativa se define como un elemento donde se registran todas las acciones con respecto a la salud del individuo. Estas se entregan de forma gratuita en algún lugar determinado. Aquí tenemos muchos ejemplos de cartillas. Recuerda una vez más que tu cartilla de recomendaciones sobre lo que debemos hacer como familia para tomar decisiones acertadas sobre el cuidado de nuestra salud basadas en información confiable debe tener 3 páginas y debe estar escrita en tu cuaderno de comunicación. No te olvides las partes de la cartilla y mandar la evidencia lo más clara y nítida posible y con buena luz. Sé paciente al elaborar tu cartilla. Recuerda que puedes elaborar varios borradores hasta que te salga la cartilla que tienes en mente. Eso ha sido todo por el día de hoy y estoy a la espera de las evidencias de tu cartilla.